Amén, alabado sea el Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Queremos dar gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias al equipo de producción, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Luis Daniel Alvarado. Que el Señor los siga bendiciendo por este trabajo que estamos llevando adelante. Y ya hemos llegado al mensaje 7, que se titula El espejo y el vaso, de la serie Los ministros del nuevo pacto. Queremos agradecer al Señor por su misericordia y por su fidelidad que nos ha acompañado hasta ahora. Quisiéramos recordarles, amados hermanos, seguir las orientaciones de nuestro equipo médico, de guardar todas las medidas que ellos han sugerido para que no tengamos nada que lamentar. Recuerden que en este confinamiento debemos cuidar a los hermanos de la tercera edad, a nuestros niños y también todos de manera general. Quisiera hacer una oración antes de comenzar este mensaje. Recuerden, mensaje 7, el espejo y el vaso. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por todos nuestros hermanos, por aquellos que están siendo probados. Sabemos que tú estás produciendo un ejército de vencedores y es necesario que todos seamos probados para que el día de tu regreso podamos encontrarnos contigo para la derrota definitiva de nuestro enemigo. Gracias te damos, Señor. Oramos para que tu gracia los sustente, para que tu gracia, Señor, sea tomándolos para que sean fortalecidos en su hombre interior. Gracias te damos, Señor, por las iglesias en Venezuela, por todos los que nos escuchan, por todos los que nos siguen a través de este medio. Bendícelos y guárdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hemos llegado, como dije antes, al mensaje 7. Y está enmarcado en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y capítulo 4, versículo 7. Bendito sea el Señor. Quisiera leer estos versículos para entonces dar inicio al mensaje. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos visto entonces que Dios quiere escribir en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre escribir en tablas de piedra y escribir en nuestros corazones. Éxodo 31, 18. Quisiera que lo leyéramos. Ahí en Éxodo 31, 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra necesita estar dentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia en que la palabra fuera escrita o en que Dios escribiera en tablas de piedra y hoy escriba en nuestros corazones? Bueno, que la palabra de Dios, o el objetivo de Dios, es que la palabra esté dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Bendito sea el Señor. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto que nos muestra, amados hermanos y amadas hermanas, que la palabra necesita llegar a ser en nosotros espíritu y vida, no simplemente letra, no simplemente conocimiento. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Aquí vemos claramente entonces, hermanos, cuál es el efecto de la letra, bendito sea Dios, en nosotros. La letra lo que nos produce es muerte. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, a partir en esta parte, la parte B del versículo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí vemos que el conocimiento, como simple letra, porque no es que no es importante tener conocimiento, por supuesto que es importante. El asunto es de qué manera lo tomamos. Cuando lo tomamos como simple letra, él envanece, no edifica. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso, amados hermanos, que necesitamos entender por qué el Señor quiere escribir en nuestros corazones. Quiere escribir en nuestros corazones, ¿por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice aquí, la letra también nos da la sensación de que estamos bien. En esta porción, en esta posición, pensando nosotros que estamos bien, con simple letra, lo que hacemos entonces es juzgar a las personas, señalar a las personas. Y usamos la palabra como conocimiento para atropellar, para golpear, para, bendito sea el Señor, de alguna manera establecer reglas. La Biblia nos muestra el patrón de Dios. En el antiguo pacto, el antiguo pacto mostraba el patrón de Dios, pero no nos daba la capacidad para practicarlo. Entonces, por eso Pablo dice que la ley llegó a ser un ayo para llevarnos a Cristo. Solamente era una figura de lo que Dios deseaba en Cristo, bendito sea el Señor. Y hoy nosotros necesitamos ver que si tomamos la palabra como mera letra, nosotros lo que vamos a hacer es ser unas personas religiosas. Religiosos que acusan, que condenan. Ejemplo, la mujer adúltera en Juan capítulo 8. La mujer adúltera en Juan capítulo 8 fue encontrada en el pleno acto de adulterio. Vamos a leer capítulo 8, versículo 4 al 6 del Evangelio según San Juan. Dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bendito sea el Señor. Aquí vemos unas personas usando la palabra para juzgar a una persona que sí había pecado y que sí necesitaba ser tratada, pero la trajeron al Señor para juzgarla. Esto nos muestra que la ley, o la letra, mejor dicho, el ministerio del antiguo pacto, que producía condenación, no producía salvación. Bendito sea el Señor. Y hoy nosotros necesitamos ganar esta experiencia. Cuando tomamos la palabra, por un lado, para enseñarla como mera letra, nosotros simplemente lo que hacemos es juzgar. Cuando la tomamos simplemente para aparentar, entonces somos juzgados nosotros por ella misma, porque también esta palabra nos ha sido dada para ser practicada. Y en el nuevo pacto Dios nos ha capacitado para ello. ¿Qué dijo el Señor aquí en Juan 8:6? Bueno, el que esté libre de pecado tocó su conciencia, ¿verdad? Y ellos fueron saliendo uno por uno. ¿Qué le dijo el Señor? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Ahora, aquí siempre yo me he hecho una pregunta: ¿dónde estaba el adúltero? Si ella fue conseguida en el pleno acto de adulterio, ¿verdad? Quiere decir que estaba con el adúltero, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el adúltero? Posiblemente el adúltero era un religioso y estaba ahí también para lanzarle piedra a la pobre mujer, por así decirlo. Entonces es por eso que necesitamos ver, amados hermanos, que este ministerio fue llamado por el apóstol Pablo ministerio de muerte en 2 Corintios 3:9. Vamos a leer 2 Corintios 3:9. Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ministerio de
condenación. ¿Por qué? Porque este ministerio no salvaba, hermano, a las personas. Sí mostraba el patrón de Dios, sí mostraba lo que Dios quería, y lo que Dios realmente esperaba del pueblo era que el pueblo se volviera a Él y reconociera que no podían cumplirlo. Y por otro lado, Dios estaba preparando el camino para introducir el nuevo pacto, alabado sea el Señor. Que este nuevo pacto, bendito sea el Señor, nos capacita para practicar y vivir la palabra. Es por eso que Dios quiere escribir en nuestros corazones. Pero es importante, amados hermanos, estar atentos a las estrategias de Satanás que vimos en el mensaje 5. Si no recuerdan, quiero recordárselo. La primera estrategia que Satanás quiere es quitar la referencia a través de quitar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra referencia como hijo de Dios es la palabra. Nunca va a cambiar esa referencia. Nuestros principios son innegociables. Así vengan con el argumento que vengan. Lo que la palabra estableció como principio no se negocia, no se cambia. Y el enemigo quiere poco a poco llevarlo a usted y a mí a que ignoremos la palabra, que dejemos de amar la palabra, dejemos de tomar la palabra, para que poco a poco nosotros empecemos a vivir según nuestros propios conceptos, según nuestros propios pensamientos. Y con la cantidad de ideologías que están corriendo en las redes sociales, en libros, en las noticias, en todo lo que usted ve alrededor del sistema que Satanás ha creado para confundir a los seres humanos, usted terminará siendo desviado, porque va a terminar tomando una de esas ideologías o una de esas maneras de pensar. Por eso la palabra nos dice que tengamos presente la venida del Señor y que nadie cambie nuestra manera de pensar. ¿Cómo podemos nosotros conocer el deseo de Dios? A través de su palabra. El diablo quiere que usted y yo conozcamos el deseo de Dios. No quiere. ¿Cómo hace para que no lo conozcamos? Quita la palabra. Nos quita el amor por la palabra pura de Dios. Pero esta palabra necesitamos tomarla, bendito sea el Señor, de una manera adecuada. Y es por eso que el enemigo quiere interrumpir nuestra comunión con Dios. Porque ¿qué pasa si usted simplemente lee la palabra? Usted se llena de conocimiento vano, de conocimiento vacío. Un conocimiento que lo lleva a juzgar o a determinar un vivir de apariencia, que son las dos cosas que debemos cuidarnos. Entonces él quiere quitar nuestra comunión con Dios, porque lo único que nos va a hacer entender la palabra de manera apropiada es la comunión con Dios, nuestra oración, nuestra comunión con Él, el orar, leer la palabra, que es sumamente importante. Hermano, tomar las palabras de Dios para orar, como lo estamos viendo en el Salmo 119 a través de los audios de nuestro hermano Miguel Más. Cómo la palabra llega a ser nuestra oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo tercero que Satanás quiere hacer es que usted deje de usar su espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque él, usando nuestro espíritu, nosotros terminamos o le permitimos al Señor que actúe en nosotros. ¿Cómo? Transformándonos, cambiando nuestra manera de vivir, porque el cambio es de adentro hacia afuera. Bendito sea el Señor. Y no usar el espíritu, hermano, tener el espíritu y no usarlo es ser igual a una persona que no tiene el espíritu. No sé si me explico. Por eso necesitamos invocar el nombre del Señor, por eso necesitamos orar y leer la palabra, por eso no debemos permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Por eso nuestra mente debe ser saturada del hablar de Dios, de los asuntos que encierran la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos usar nuestro espíritu, porque de lo contrario no hay diferencia entre nosotros y alguien que no tenga el espíritu. Bendito sea el Señor. Un ministro del nuevo pacto toma la palabra como vida, no como letra. Alabado sea el Señor. Y de esa manera se salva él y los que lo oyen. Vamos a leer 1 Timoteo 4:16. Y este versículo es bien importante. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí la palabra doctrina es traducido en original como enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza.
Bendito sea el Señor. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este versículo nos muestra, amados hermanos, la importancia de que la palabra primero opere en mí. No es simplemente repetir algo. No es simplemente agarrar un libro y repetirlo, o escuchar un mensaje de los apóstoles y repetirlo. Si esa palabra no operó en mí, será simplemente una doctrina de letra, y no producirá ningún impacto en el que me oye. Por eso es necesario que nosotros podamos vivir, practicar la palabra, amados hermanos. La palabra nos fue dada para ser practicada. Nos fue dada para conocer la voluntad de Dios. Es por eso que debemos prestar mucha atención en cuál es nuestra actitud frente a la palabra. Si nuestra actitud frente a la palabra no es una actitud adecuada, de estar como una página en blanco, bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que uno por los años, nosotros que tenemos más de 30 años siguiendo al Señor, y también predicando más de 26 años, 27 años aproximadamente, nosotros corremos el riesgo, hermano, de creer que ya nosotros sabemos todo. Y no nos presentamos frente a la palabra como un papel en blanco para que el Señor escriba en nuestro corazón, para que nos dé renuevo, para que nos dé frescura. Y es por eso que la Biblia está llena de advertencias frente a esto. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo que Dios escogió, ellos tomaron la decisión de tomar la palabra como letra. Conocían la Biblia, la conocían. Conocían el Pentateuco, todo lo conocían. Pero cuando el Señor vino, no quisieron ir al Señor. Entonces es necesario que nosotros consideremos nuestra actitud frente a la palabra. En Mateo capítulo 7, quisiera leer desde el verso 24 hasta el 27. Aquí vamos a gastar un poquito de tiempo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí vemos una persona, dos tipos de personas. Uno que oye y practica. La versión portugués dice practica. Cualquiera que me oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre prudente. Dos tipos de personas, hermano. Dos casas, porque es importante resaltar para mí que la casa del insensato también fue edificada. No sé si me explico. No fue que no fue edificada, fue edificada, fue construida. ¿Qué cambió la situación? Bueno, la manera como fue edificada. ¿No es cierto? Una edificó sobre la roca y otra edificó sobre la arena. ¿En qué consiste edificar sobre la roca? En que usted oye y procura practicar. ¿En qué consiste edificar sobre la arena? En que usted oye y simplemente repite, pero la palabra no produce nada en su interior. La palabra como letra no transforma. Puedes tener habilidades para hablar, puedes tener habilidades para manifestar, pero no, esa palabra no va a hacer nada en ti porque no la estás tomando de manera adecuada. En Lucas capítulo 6 está más claro esto. Quisiera que leyéramos Lucas capítulo 6, versículo 47 en adelante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra.
sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bendito sea el Señor. Aquí en Lucas muestra claramente que cavó y hondó hasta conseguir la piedra. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que no solamente nos conformamos con escuchar y repetir, sino que buscamos luz, aplicamos la palabra a nuestra vida, no la toreamos. No, esto no es conmigo, esto es con el hermano que está a mi lado. No, esto es para el hermano fulano, esto es para el hermano sultano, pero nunca es para mí, porque yo siempre, según mi concepto, estoy bien. La palabra nunca encuentra un espacio para mí. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos, amados hermanos? Le dijo en el capítulo 5 de Juan, versículos 39 y 40, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está el secreto, hermano. El secreto está en que debemos ir al Señor. Nosotros no podemos presentarnos frente a la palabra como aquel que está bien. No sé si me hago entender. Si usted escucha este mensaje, escucha los mensajes anteriores, con un concepto de que usted está bien y que usted no necesita escuchar nada, entonces simplemente la palabra no va a producir nada en usted. Quizá le va a parecer aburrida, quizá le va a parecer tediosa, quizá le va a parecer que es de parte del hermano que está hablando, que no es Dios. Al final, ¿quién pierde? ¿El hermano que habla? No, quien pierde soy yo, amados hermanos. Por eso necesitamos cavar. Esto de cavar y hondar hasta encontrar la piedra es buscar al Señor. No es simplemente quedarnos ahí, simplemente oír y simplemente tomarlo como una enseñanza más o como mero conocimiento. ¿Por qué? Porque ya vemos que el conocimiento envanece, ya vemos que la letra mata. La letra simplemente produce una persona religiosa que quizás tiene palabras para condenar a las personas, pero nunca va a producir vida. Y esto ocurre cuando la palabra tampoco operó en él. Simplemente produjo una regla que al final cansa, hermano. Bendito sea el Señor. Practicar no es algo exterior, como a veces pensamos. Es una vida, es una experiencia de vida interior. No es simplemente hacer cosas para Dios, porque ya vamos a ver también que aquí hay un grupo de personas que hizo cosas para Dios. Bendito sea el Señor. Y recuerde que la letra como tal, o tener una estructura religiosa como tal, nos hace sentir, nos hace pensar que estamos correctos. Sobre todo cuando miramos las cosas desde el punto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando vemos cosas, cuando juzgamos las cosas por lo correcto o lo equivocado. Y no siempre lo correcto que nosotros pensamos es lo que Dios quiere. No sé si me explico. La gente siempre relaciona el bien con Dios y el mal con Satanás. Inmediatamente cuando alguien está siendo tratado porque las cosas no le están saliendo como él quiere, inmediatamente culpa al diablo. Pero usted no sabe si esa situación que usted está pasando es porque Dios quiere tratar con usted, salvarlo. Bendito sea el Señor. Hoy debemos, hermanos, ver que la palabra viene a nosotros para que nosotros podamos cumplir el deseo de Dios, podamos hacer su voluntad. Vamos a leer Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué viene la palabra a nosotros, amados hermanos? Viene para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y podamos hacer su voluntad. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces tenemos el peligro de pensar que estamos bien. Versículo 22. Mire lo que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, estas personas no entendían por qué el Señor no los estaba aceptando. Y ellos, bueno, y no hicimos esto en tu nombre, Señor, hicimos tal cosa. Es decir, ¿cómo que no nos recibe? Porque muchas de las cosas que a veces hacemos para Dios no tienen la aprobación de Dios. Bendito sea el Señor. Y me impresionó mucho este versículo y quiero que le presten mucha atención. Isaías 48:11.
Miren bien este versículo conmigo. Bendito sea el Señor, porque aquí está la respuesta a lo que está en Mateo 7. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Qué quiere decir este versículo, amados hermanos? Que muchas veces Dios hace las cosas por su nombre, por Él, para Él ser glorificado. Y no, amados hermanos, porque esté de acuerdo con nosotros. No sé si me explico. Entonces es necesario que nosotros veamos esto. Y todo esto que hemos hablado, este concepto que tenemos muchas veces de la palabra como letra, son esos velos que no nos permiten ver al Señor, ¿verdad? El velo que nos impide contemplar al Señor. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 16. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bendito sea el Señor. Yo quiero detenerme ahí en el versículo 14, ¿verdad? Esto es lo que resulta, hermano, cuando la palabra se toma simplemente como letra. El entendimiento se embota. Usted está cerrado. No sé si me explico, hermano. Cuando usted viene a la palabra, viene a un mensaje, viene a una palestra, a una charla, con un concepto predeterminado, hermano, usted no va a recibir luz. No sé si me estoy haciendo entender. Y es necesario que los velos sean quitados. Versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se da cuenta? Versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál es el camino, hermano, para que nosotros seamos liberados de todos estos conceptos naturales? Que nosotros vengamos al Señor sin estos velos. Miren lo que dice según Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos? Versículo 21. Tales como no maneje, no guste, ni a un toque. Versículo 22. En conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. El 23 es crucial. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humilde y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir estos versículos, hermano? Que es simplemente una apariencia. No sé si me hago entender. Y ahí es donde nosotros necesitamos considerar, hermano, nuestra vida. Hay muchos velos en nosotros. El velo llamado yo sé, eso no es así. Así no fue como aprendí. Ese hermano no me gusta. Yo soy mejor que ellos, entre otras cosas. Y son los velos que no nos permiten que Dios nos use más adelante en cosas mayores. Muchas veces Dios nos trata y nos pone debajo de ciertos hermanos y en situaciones de ciertos hermanos que hasta tienen menos capacidad que nosotros. Pero Dios lo que nos está es entrenando en humildad. ¿Qué produce la palabra como letra? Un religioso que pretende presentarse como alguien que practica la palabra, pero a la verdad cuando viene la prueba, como dice Mateo 7, cuando viene la prueba, el río, la inundación, la casa se derriba. ¿Por qué? Porque era simple apariencia. ¿De qué está hablando Colosenses 2, 20 al 23? De una persona que tiene una apariencia de humildad, de duro trato del cuerpo,
Una persona de repente muy correcta, pero cuando vienen los apetitos de la carne, él es derribado, sucumbe frente a las tentaciones. ¿Por qué? Porque no hay raíz, no hay una realidad en su vida, bendito sea el Señor. Y es por eso, amados hermanos, que necesitamos ser libres de esto, pero aleluya que hay una salvación, porque cuando nos volvemos al Señor, ¿qué pasa? El velo será quitado, pero es necesario volver nuestro corazón al Señor. La letra causa un sufrimiento, hermano, porque hay que mantener la apariencia. Y la gente se cansa. Yo escuché una vez, una oportunidad, a alguien que dijo, no, yo ahora me siento mejor porque soy yo. Quiere decir que usted antes no era usted. Que en la vida de la iglesia usted se sentía como amarrado, porque siempre tomó la palabra como mera letra. Siempre tomó la palabra como doctrina, como algo que estaba fuera de usted. También podemos verlo como algo inalcanzable. Y el enemigo decirnos, no, tú no puedes practicar eso. Tampoco se deje engañar del diablo, porque estamos en el proceso. Aquí no es un asunto de perfeccionismo, es un asunto de disposición a dejarnos trabajar por el Espíritu Santo, a ser sensibles al hablar de Dios, a reaccionar frente a la palabra que nos expone, y en ese reaccionar se define en arrepentimiento, en humillación delante del Señor, en pedirle a Dios que nos permita. Qué maravilloso es cuando somos expuestos, hermano, y podemos ver nuestra condición y ser llevados al arrepentimiento. Y qué horrible es que usted vea su condición y usted se haga el loco. Usted se haga el loco, o sea, dice, no, esto no es conmigo. Sabiendo usted que hay una deficiencia en esa área, y usted viene y se hace el loco. Eso es apariencia. Déjeme decirle que el Señor aborrece la apariencia. De hecho, a los fariseos les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo. Los cementerios modernos, ¿cierto? Pura grama, parece un jardín hermoso, flores, bonito. Los niños ven el jardín y quieren ahí jugar. La grama, ven la grama y quieren jugar. Qué lindo. Ellos no se imaginan lo que está dentro de esa tierra. Muerte, pudrición, gusano. ¿Comprende, hermano? Y es por eso que es importante que nosotros podamos tomar la palabra como espíritu y vida, porque esta palabra tomada como espíritu y vida produce gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, amados hermanos, que no podemos colocarnos delante del Señor con este velo. Este velo que no, de yo sé, eso no es así. Yo he visto hombres excelentes, hermanos. Hombres con una capacidad tremenda para ser usados por el Señor. Cuánta utilidad hubiesen tenido esos hermanos en nuestro medio. ¿Y sabe por qué no pudieron seguir con nosotros? Porque fueron soberbios, altivos, presumidos. Y eso les hizo salir de nuestro medio. No porque nosotros les sacamos, sino que en esta esfera la inclusión tiene que ver con que aprendemos lecciones de vida. No es simplemente capacidad. Usted puede tener capacidad de hacer muchas cosas, pero si usted no se humilla delante del Señor, usted entonces correrá el peligro, hermano, de colocarse el velo de su propia verdad. No sé si me explico. Creo un concepto de algo y nadie me saca de ahí. Es ahí donde está el velo del yo sé, o el velo yo así no lo aprendí. Bueno, hay muchas cosas que uno no aprendió en el pasado y que está aprendiendo ahora, porque la revelación es progresiva. El principio es el mismo, pero la revelación es progresiva. Dios está constantemente revelando e innovando sin afectar sus principios. Bendito sea el Señor. Y es por eso que la semana pasada el Espíritu Santo nos dijo, sobre todo a los líderes, la importancia de estar abiertos a los cambios. La importancia de estar abiertos a los giros que Dios da. Bendito sea el Señor. Y eso es sumamente importante, hermano, porque de lo contrario, entonces nosotros tendremos la experiencia que aparece en 2 Corintios 3, 13 y 14.
Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Toda apariencia se acaba, hermano. Tarde o temprano el Señor lo va a exponer. Entonces no permita que pase eso. Vuélvase al Señor para que los velos sean quitados. Reconozca que usted necesita del cuerpo. Reconozca que usted necesita de los demás miembros. No se crea autosuficiente. No sea soberbio, amado hermano. Y la palabra viene para eso, para que nosotros podamos aprender esto. El versículo 14 dice que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bendito sea el Señor. Que podamos realmente salir de todo concepto nuestro, aún bíblico, conceptos bíblicos, muy bíblicos, pero que terminan separándonos de los hermanos, terminamos condenando a los demás, y cuando usted condena a alguien es porque usted se cree mejor que él. No sé si me explico. Esto no quiere decir que usted no sea corregido o que no haya dentro de la iglesia la facultad de corregir y hacer observaciones, inclusive de juzgar. Pero el juicio debe ser con la motivación apropiada, la motivación de salvar, de recobrar, de levantar al hermano, no de destruirlo. No sé si me explico, no de hundirlo más. Esa debe ser la motivación cuando hacemos correcciones o cuando tenemos que de alguna manera emitir juicio en la iglesia, porque es necesario atender ciertas anormalidades, pero debemos hacerlo con la motivación apropiada. Bendito sea el Señor. Si usted insiste en acercarse con el velo de que ya yo sé, de que ya yo tengo mi verdad, entonces lamentablemente usted así no va a poder contemplar al Señor. Pero aleluya que hay una solución en el versículo 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Dígale al hermano que está a su lado, cuando nos convirtamos al Señor, el velo será quitado. Ahí está el secreto, ahí está la victoria. Y el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí hay otra versión que dice, la versión en portugués dice, hay liberación. Dios nos libera, porque realmente cuando estamos llenos de velos, llenos de conceptos, con pura doctrina, puro conocimiento que mata, nosotros no vemos, no podemos contemplar al Señor. Y tampoco somos libres para ejercitarnos en la fe y en los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para que ellos lleguen a ser un ministerio. Bendito sea el Señor. Necesitamos entonces ver, hermanos, la importancia de convertirnos al Señor. Hay que convertirse al Señor. Y convertirse al Señor es presentarnos a Él sin argumentos, sin conceptos, como una hoja en blanco, para que el Señor pueda escribir en nosotros sus palabras. Vamos a ver entonces 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bendito sea el Señor. Es sin velos, porque aquí dice mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que impide que podamos ver con claridad. ¿No es cierto? Pero si usted tiene un velo, hasta puede ser de esos velos que son de tela transparente, aún así usted no podrá ver bien. Tiene que estar a cara descubierta, alabado sea el Señor, para que pueda su corazón volver al Señor. Cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Aquí dice un espejo. ¿Qué es la función de un espejo, hermano? Reflejar aquello que estamos mirando. Cuando usted se para frente al espejo, ¿cierto? ¿Qué ve? Se ve usted. Es lo que está frente al espejo. Alabado sea el Señor. Entonces aquí habla de reflejar. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? Es lo que reflejamos como espejo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si frente a usted lo que hay es problema, críticas, murmuraciones, quejas, ¿qué es lo que usted va a reflejar?
¿Ah? Las personas cuando lo toquen, ¿qué van a tocar? ¿Qué van a ver en usted? Problemas, dificultades, críticas, murmuraciones, comparaciones, rivalidades. Señor Jesús. Pero cuando miramos al Señor, ¿qué vamos a reflejar? Vamos a reflejar al Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos frente al Señor y nosotros como ese espejo, ¿sí? Nosotros como ese espejo, dice que nosotros como un espejo, como en un espejo, vemos la gloria del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Somos transformados, amados hermanos, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ver 2 Corintios 3, 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El 8, maravilloso. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si el reflejo que produjo un ministerio de condenación era hermoso, era maravilloso, ¿cómo será el ministerio Nuevo Pacto, que es un ministerio para salvación, es un ministerio para la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre? Bendito sea el Señor. Y esto es lo que hoy nosotros necesitamos reflejar. Es importante que en el verso 18 de capítulo 3 dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí se refiere a la gloria del ministro. En el versículo anterior, en los versículos que leímos anteriormente, versículos 7 y 8, se refiere a la gloria del ministerio. ¿Sí me hago entender? Pero en el versículo 18 se refiere a la gloria del ministro, que a su vez refleja la gloria del ministerio. ¿Cuál es la gloria del ministerio del Nuevo Pacto, amados hermanos? La gloria del ministerio del Nuevo Pacto es la transformación. Es que somos transformados por el Señor. Alabado sea el Señor. Esta es la gloria de ese ministerio. Bendito sea el Señor. Del ministerio del Nuevo Pacto debemos ver la importancia de contemplar al Señor, tomar la palabra de una manera adecuada y usar nuestro espíritu para tener comunión con el Señor. Esto es maravilloso. Hoy debemos ver la importancia de creer. Capítulo 4, versículo 4. Dice: alabado sea el Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos que es importante, hermanos, que nosotros podamos creer para que la luz de este Evangelio glorioso pueda, bendito sea el Señor, a resplandecer en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Hoy nosotros somos también ese vaso. Somos el espejo que refleja la gloria de Dios, pero también somos el vaso, Dios mío, que tiene un tesoro escondido. Versículo 7 del capítulo 4. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí cabe una pregunta, hermano. ¿A qué le damos más importancia? ¿A qué le damos más valor? ¿Al vaso o al tesoro? Bueno, lamentablemente nosotros siempre le damos más importancia al vaso. Es por eso que en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, imagínese usted el vaso que era Pablo. Pablo era un vaso que se tenía que convertir en barro, porque humanamente hablando no era de barro. Era un hombre preparado, un hombre con un perfil muy perfecto. Entonces Dios tuvo que tratar con él. Y es por eso que muchos de nosotros estamos siendo tratados. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En situaciones así, hermanos, en las que Dios nos coloca, es que realmente nosotros permitimos que el tesoro salga. Bendito sea el Señor. En el capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados,
Alabado sea el Señor. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Todos nosotros sabemos, queridos hermanos, que estamos pasando dificultades, situaciones difíciles en las iglesias, en nuestra familia, pero Dios está con nosotros, bendito sea el Señor. Él siempre nos va a fortalecer y nos va a guardar, bendito sea el Señor. Versículo 10. El resultado está en el versículo 10, el versículo 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo, de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal. Aquí está el resultado. ¿Cuál es el resultado del sufrimiento? Por un lado, Dios nos sostiene. Por otro lado, es la manera como Él hace para que el tesoro que esté en nosotros se exhiba. Bendito sea el Señor. Hay dos maneras, o hay diferentes tipos de sufrimiento. Algunos son por causa nuestra, como dice 1 Pedro 4:15. ¿Cierto? Como dice 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esto no es sufrir por causa del Señor. Sufrir, y esto más bien es disciplina, según Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Verdad? Los hermanos lo van a colocar allí en la pancarta, pero no lo vamos a leer. Allí dice que Dios al hijo que ama lo disciplina para que sea perfeccionado. Entonces, no confunda el sufrimiento por causa del Señor por los sufrimientos que usted tiene muchas veces por cometer situaciones de pecado o por entremeterse en lo ajeno, que eso pasa mucho. Bendito sea el Señor. Necesitamos saber que sufrir por causa del Señor es sufrir por causa de su cuerpo, por causa de el perfeccionamiento que el Señor está llevando adelante con nosotros. En 2 Corintios 1, 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros o a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que Dios nos ha consolado. Bendito sea el Señor. El versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y vemos en estos versículos que somos consolados para consolar a otros. Y esto es por causa del Señor. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14, dice: pero si somos amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendito sea el Señor. Versículo 16. Bueno, el 14 es importante. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Verdad? Usted puede seguir leyendo ahí, que ahí el Espíritu es glorificado. Bendito sea el Señor. Versículo 12 dice: cuando sufrimos por causa del Señor, el resultado es gloria. Bendito sea el Señor. El Señor, en su soberanía, quiere darnos siempre una experiencia más elevada de la que nosotros esperamos. Ejemplo, la experiencia de Marta y María en la resurrección de Lázaro. Ellas esperaban al Señor para que el Señor sanara a Lázaro. Pero ¿qué quería el Señor? El Señor quería resucitarlo para su gloria. Entonces ellas no entendieron. Esta María le dijo: Señor, ya tiene 4 días de muerto, como diciéndole: Señor, llegaste tarde. ¿Sí me explico? Como a veces pensamos nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, que bueno, ¿ya para qué? No, crea que Dios nos quiere dar una experiencia más elevada. Bendito sea Dios. Y el versículo 15 de 2 Corintios 4 nos muestra que es para la gloria de Dios, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces nuestros sufrimientos son para la gloria de Dios,
para que Dios sea glorificado. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Y esto es maravilloso porque al final, cuando sufrimos por el Señor, somos consolados por Él para consolar a otros, y también somos sustentados en nuestro hombre interior. Bendito sea el Señor. Y ahí, en el hombre interior, es donde está el tesoro. Y ese tesoro entonces se refleja. La gente dice, wow, pero estas personas están pasando dificultades y usted siempre los ve gozosos, usted siempre los ve. Bueno, el hombre exterior se desgasta. Es de humano quebrantarnos, es de humano preocuparnos, es de humano todo eso, pero el hombre interior se renueva de día en día, todo para la gloria de Dios, para que este vaso, alabado sea el Señor, refleje el tesoro que está en su interior. Bendito sea Dios. Versículo 16 dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo que mencionaba, alabado sea el Señor, en este momento. Esto se refiere que aunque todo ande mal exteriormente, interiormente nosotros estamos confiados. Alabado sea el Señor. Y es en nuestro hombre interior donde está ese tesoro, aleluya, que Dios quiere reflejar. Versículos 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados hermanos y amadas hermanas, mientras más comunión tenemos con el Señor, más percepción tenemos de las cosas que no se ven. Alabado sea el Señor. Mientras más comunión tenemos, íntima tenemos con el Señor, más percepción tenemos de las cosas que no se ven. Es decir, cada día nos vamos despegando más de esta tierra. Bendito sea el Señor. Cada día nos vamos alentando más a estar con el Señor. Yo no sé ustedes, amados hermanos, la palabra que compartió hermano Esdras el día miércoles fue una palabra maravillosa. Yo salí realmente repotenciado. Realmente salí muy animado, aunque son palabras, y ahí es la experiencia de entrar como una hoja en blanco. Son palabras que ya hemos oído y hasta las manejamos doctrinalmente. Pero aquella unción que hubo el miércoles fue una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, porque estamos pasando por situaciones difíciles, algunos económicas, otros con problemas de salud, otros con sus familiares enfermos, Señor Jesús, y muchos con las personas sin nuestro alcance. No tenemos cómo ayudarles, no tenemos cómo meter la mano. Ahí estamos en una situación realmente que no nos queda otra cosa que depender del Señor, amados hermanos. Y esa dependencia es la que nos lleva a crecer en vida, es la que nos lleva a crecer en el Señor y a no poner la mira en las cosas de esta tierra que son temporales. Bendito sea el Señor. Un ministro del nuevo pacto sabe que las tribulaciones, amados hermanos, y los problemas hacen que el tesoro se manifieste. Bendito sea el Señor. Espero que estas palabras nos alienten a proseguir, amados hermanos y amadas hermanas, y a buscar la voluntad de Dios. Que podamos ser ese espejo que refleja a Cristo. Recuerde, si estamos frente al espejo, ¿qué reflejamos? Lo que está frente al espejo. Si estamos frente al Señor, ¿qué vamos a reflejar? Vamos a reflejar al Señor. Si permitimos que los sufrimientos saquen ese tesoro que está en nosotros, nosotros vamos a manifestar también a Cristo, y la excelencia y la gloria siempre será del Señor. Recuerde, no tomemos la palabra como mera letra, tampoco la tomemos para vivir en una apariencia. Vamos a practicar. Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga.